Gracias a todos por unírsenos en el martes de transición. Me llamo Laura y soy una de las coordinadoras de transición en el Centro de Abogacía. Yo soy asesora de padres y esta noche con nosotros tenemos a Michael Beloff, quien ha estado antes aquí. Bienvenido. Él es planeador financiero y él podrá hablar de las cuentas Able y más información de la que pueden guardar en su cerebro en este momento. Así que te paso la palabra. Gracias, Michael. Gracias, Laura. Gracias por recibirme de nuevo. Este es un taller centrado en las cuentas Able. Hay mucha confusión al respecto. Vamos a hablar de quién es elegible, cómo pueden utilizarse y otras cosas que van de la mano con eso. Yo soy Marco Bello, soy un planificador financiero certificado y consultor. También soy padre. Tengo un hijo de 28 años con autismo y discapacidad. Él fue de nacimiento a tres, transición a IPIS y ahora está recibiendo servicio de adultos a través de DDS. Así que yo he estado donde están ustedes y yo cree ese y otros talleres para ayudar a educar a las familias sobre cómo hacer su propia planificación a largo plazo para ellos y la discapacidad de sus hijos. Si les interesan estos servicios en algún punto en el futuro, se pueden comunicar conmigo en mi página web, pero hoy se trata realmente de ustedes. Así que pasemos a la siguiente lámina. Porque yo soy planificador financiero, los servicios financieros es una industria altamente regulada. Se requiere que yo dé esa información. Por poco tiempo estaremos hablando sobre los impuestos y temas legales. Todo esto quizás sea distinto a su situación y podemos hablar de cómo esto les impacta a ustedes con sus propios asesores legales y asesores fiscales. Así que en el contexto de las cuentas Able es importante entender que la mayoría de los servicios, aparte de los distritos escolares para discapacidades individuales, están financiadas a través de Medicaid, que nosotros llamamos HOSKI aquí en Connecticut. Y el acceso al Medicaid en general tiene unos límites muy estrictos de ingresos y bienes. Aquí en Connecticut, para tener acceso a Hospice, sé que es Medicaid para adultos con discapacidades, tienen que tener por debajo de $1,600 al final de todos los meses para poder seguir manteniendo a Hospice, que paga para servicios a través de DDS y la renuncia de autismo y de discapacidad adquirida. Es importante como adulto mantener esos límites. Es difícil, es distinto para los niños, eso es lo que vamos a hablar, pero el acceso al Medicaid es muy, muy importante. Tradicionalmente, los fideicomisos de necesidades especiales han sido el vehículo que han utilizado las familias para apartar dinero para sus niños con discapacidad, para pagar cosas, especialmente una vez los padres han fallecido. Esto puede ser desglosado en fideicomisos terceros de necesidades especiales que son para quienes han establecido uno para su plan estatal. Eso es probablemente lo que ustedes tienen. La fideicomiso para necesidades especiales de terceros son otras para necesidades especiales. Lo financia mamá, papá, abuelo, abuela, la tía, etcétera. Una menor cantidad de personas tienen una fideicomiso de necesidades especiales de autoestablecimientos. A veces se manda un fideicomiso de necesidades especiales de Medicaid o de por defecto A, dependiendo del código fiscal, que es un fideicomiso de necesidades especiales financiado con el propio dinero de la persona discapacitada, ya sea a través de una herencia accidental o por una demanda si se recibió un acuerdo. Y típicamente con este tipo de fideicomisos, cualquier dinero que queda al final del fallecimiento de la persona discapacitada se usa para devolverle el pago a Medicaid. Han escuchado muchas historias que mamá va abuela va a un centro y papá se queda en la casa y cuando mamá fallece, entonces el dinero se usa para pagar a Medicaid.
Un fideicomiso de tercero es con el dinero de otras personas. Si ustedes son las personas creándola, decide quién recibe el dinero que resta al fallecimiento de su hijo. Sin embargo, existen ciertos límites, ciertas limitaciones para ambos tipos de fideicomisos para necesidades especiales. Primero, el albacea actúa como un portero. Todos estos fideicomisos son dirigidos por una persona que se define como quien crea el fideicomiso, administra el dinero y lo gasta de parte de la persona. Pero algunos individuos, si tienen algún problema cognitivo que no sea muy severo, pueden manejar parte de su dinero, pero no puede ser quien administra el fideicomiso de necesidades especiales. También puede ser ineficiente de manera fiscal, especialmente si tratan de ahorrar dinero y no gastar dinero. Los detalles de eso no lo voy a ver hoy, simplemente confíen en mí en esta parte. Los fideicomisos de necesidades especiales también pueden ser costosos para establecer. Tienen que contratar un abogado para que cree los documentos del fideicomiso y eso puede costar varios miles de dólares. También puede ser costoso el administrar el fideicomiso, tiene que declarar impuestos una vez se le deposita dinero y eso puede costar más de $1,000 para que un contador haga la declaración de impuestos de un fideicomiso de necesidades especiales. Así que tener una pequeña cantidad en ese fideicomiso por el costo que tiene para administrarlo puede ser un reto. Es difícil tener $10,000 en un fideicomiso si van a haber $1,000 de costo anual. Y ese es el contexto en el que se estableció la cuenta Evo. Vamos a ver. Como antecedentes, Able. La razón por la que siempre ven las cuentas Able en mayúscula es porque Able es una sigla, es para lograr, la ley para lograr una mejor experiencia de vida por sus siglas en inglés y fue una ley que se promulgó en el 2014. La primera cuenta Able surgió hace 10 años, en el 2016. En realidad son administradas bajo el Código Fiscal, bajo la misma ley que permite que hayan los planes de ahorro universitarios 529. Si saben por sus hijos neurotípicos, los planes de ahorro 529 son muy similares. De hecho, en el Código Fiscal, las cuentas ABLE se llaman 529A. Actualmente están disponibles en 48 estados y el Distrito de Columbia, incluyendo Connecticut, pero cada estado debe de emitir sus propias regulaciones y establecer sus propios programas. Muchos son similares, pero existen ciertas diferencias entre los varios programas Able en el país. Generalmente se puede abrir una cuenta Able en cualquier estado, no solamente donde ustedes viven. Sin embargo, algunos estados sí limitan sus cuentas Able a residentes de esos estados. Si quieren investigar por su cuenta sobre las cuentas Able, hay un gran recurso en el Centro Nacional de Recursos Able en www.ablenrc.org. Así que hablemos sobre la información básica. Voy a ver esto relativamente rápido y luego hablaremos de cada una de estas cosas en detalle. Para abrir una cuenta Able, la persona que la abre, la persona discapacitada o alguien representándoles debe de certificar que la persona quien es propietario de la cuenta Able es ciego o tiene una discapacidad federal. Nuevo este año, si tiene más de 18 años, tiene que probar que su discapacidad calificable ocurrió antes de los 46 años. Antes de este año solían ser 26. Recibir SSI o SSDI es una prueba automática de que están lo suficientemente discapacitados para recibir y o abrir una cuenta Evo. Pero si no lo están recibiendo, hay una manera de obtener una certificación para decir que tienen la suficiente discapacidad para abrir una cuenta Evo y describiré en breve lo que significa. El dinero en la cuenta Evo no cuenta como un recurso
para la prueba de activos, para SSI, para Medicaid, SNAP, ni vivienda sección 8. Sin mirar atrás, pueden colocar dinero en una cuenta Able y no se mira hacia atrás. En muchos estados hay una provisión de pagarle de vuelta a Medicaid para que la persona reciba la renuncia de servicios en Medicaid. Ahora, a diferencia de los 529, solamente se puede tener una cuenta Able abierta en cualquier momento y las contribuciones únicamente pueden ser en efectivo. A diferencia de las cuentas custodia, no se puede depositar certificados de acciones o bonos de ahorros. Tiene que canjearlos para poder poner dinero en la cuenta Evo. Las contribuciones normalmente no son deducibles en los impuestos a nivel federal y a diferencia de los fideicomisos de necesidades especiales, en ciertas circunstancias la persona discapacitada puede controlar su propia cuenta Evo. Ahora. No hay periodo de vuelta atrás. Algunos de ustedes saben que para transferencias hay un periodo de 5 años de entregar dinero y eso puede interferir con el acceso a Medicaid. El movimiento del propio dinero de la persona discapacitada a una cuenta ABLE no impactará Medicaid o SSI. Como el 529, el crecimiento es con crecimiento de impuestos diferidos y se utiliza para gastos calificados de la discapacidad, el dinero sale libre de impuestos y no es ingreso para fines de SSI o Medicaid. Esa es la información básica. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos puntos en detalle. Entonces, para calificar para una cuenta ABLE, tienen que tiene que ser discapacitado y esa discapacidad debe de haber empezado antes de los 46 años. Antes de este año, la edad inicial eran 26 para la discapacidad para permitirle a personas que eran mayores o resultaban lesionadas en un accidente o veteranos para que pudieran aprovechar la edad de la discapacidad o el inicio de la discapacidad se aumentó a 46. Pero la pregunta que tienen muchas personas es, ¿qué tan discapacitado es discapacitado? Bueno, si la persona está recibiendo SSI o SSDI, eso le califica automáticamente para que pueda abrir una cuenta ABLE. Si no está recibiendo SSI o SSDI, que es la gran mayoría de personas con discapacidad que tienen menos de 18, entonces la persona que abre la cuenta debe de certificar que cumple con la definición de discapacidad de la cuenta ABLE, que es tener una discapacidad física o mental que resulta en limitaciones físicas o mentales severas. Lo interesante es que esa es la definición que utiliza Seguridad Social para determinar si alguien de menos de 18 está discapacitado. Típicamente para SSI y fines de Medicaid como adulto, únicamente está, entre comillas, discapacitado si tiene una condición física o mental que impacte su habilidad de trabajar y ganar más que $1,690 al mes. Pero las cuentas Able utilizan una definición distinta. Si usted no está recibiendo SSI o SSDI, tiene que tener a un doctor firmando una nota diciendo que usted cumple con esa definición de tener una discapacidad física o mental que limita su función. Si su doctor no quiere hacer la nota, existe un formulario de esa nota en la página web del Centro de Recursos Nacional Able, incluí el enlace en esta lámina. Interesantemente, cuando van a abrir la cuenta Evo, no tiene que subir ese formulario, pero se supone que lo tengan en expediente para sus expedientes personales. Así que existen personas que a veces abren la cuenta Evo sin la nota. He escuchado que pasa, pero
En caso de que en algún momento se haga una auditoría y las cuentas Evo son supervisadas por el IRS, es importante tenerlo en el expediente hasta que la persona comience a recibir SSI o SSDI. Siguiente lámina. Así que, ¿quién puede abrir y controlar la cuenta Evo? Si usted es un adulto, la persona con discapacidad puede abrir su propia cuenta Evo. Pero si la persona discapacitada es un niño, un menor, o no son capaces de abrir su propia cuenta, otras personas pueden abrir la cuenta Able por la persona con discapacidad. Un padre, abuelo, hermano o hermana puede abrir una cuenta Able para la persona. La persona representante que recibe el pago o representante de CSI o SSI puede abrir la cuenta Able por ellos. Un tutor o guardián puede abrirlo de parte de la persona y a alguien que tenga el poder de un abogado firmado por la persona con discapacidad puede abrir una cuenta Evo. Ahora, si abren una cuenta Evo para su hijo y tiene más de 18, ustedes tendrán que tener uno de los tres artículos de abajo, ya sea ser la persona que recibe pago representada, el guardián o tutor o tener poder de un abogado como prueba que usted puede controlar la cuenta Evo por el dueño. Si no tiene uno de estos, la compañía de la cuenta Evo querrá a veces hablar con la persona con discapacidad y técnicamente esa persona está en control de su propio dinero. Es importante por eso entender las limitaciones. Así que, ¿cuánto puedo ponerle a una cuenta Evo? Y aquí comienza a hablar sobre algunas de las limitaciones y diferencias entre las cuentas Evo y un fideicomiso de necesidades especiales. No se puede poner una tonelada de dinero a la cuenta Evo todos los años. Solamente pueden poner en general para el 2026 $20,000 a una cuenta. Y eso puede sonar como mucho y lo es, pero muchos de ustedes con su planificación de bienes están dejando más de $20,000 a su hijo como herencia. Y esa es una de las muchas razones por la que la cuenta Evo no es un reemplazo a su fideicomiso de necesidades especiales, sino una herramienta auxiliar para ayudar. Y esos son $20,000 para todos los que contribuyen. La excepción es que si la persona con discapacidad trabaja, ellos pueden poner en el 2026 $15,560 su propio salario a la cuenta Evo para cubrir ese dinero para contar sobre la cuenta de recursos de SSK. Adicionalmente, hay familias antes de que se vieran la extensión de la discapacidad del niño comienzan a financiar un fondo universitario 529 y luego de cierta cantidad de años se dan cuenta, Dios mío, mi hijo no va a ir a la universidad. Necesitamos el dinero, o quizás para tu niño, o no tenemos otros niños. ¿Qué hago con el dinero en el plan 529? Desde el 2018, ahora puede moverse el dinero del 529 a una cuenta Evo para continuar con el crecimiento diferido de impuestos. Pero esa contribución sí cuenta hacia la contribución anual de los $20,000 de ese año. Adicionalmente, si hay dinero en un fideicomiso de necesidades especiales, eso también puede financiar una cuenta Evo. ¿Por qué tiene que hacerlo? Es una forma que el fideicomiso de necesidades especiales, que normalmente no puede dar el control del dinero, es una forma que el fideicomiso de necesidades especiales le dé el control del dinero a la persona discapacitada, si son capaces de manejar sus propios fondos. De nuevo, no todo el mundo con discapacidad tiene este tipo de opción. Mientras en general, una cuenta Evo nunca contará como un recurso para Medicaid. En la medida en la que los balances de las cuentas de Evo le excedan los $100,000,
Las cantidades por encima de $100,000 sí contarán como recurso para fines de SSI. ¿Qué significa esto? Que si hay $101,000 en una cuenta Evo, esos dólares adicionales, $100,000 adicionales cuenta como recurso hacia la prueba de activo de los $2,000 todos los meses de SSI. Así que si su hijo recibe SSI, quizá no van a poner todo el dinero en la cuenta Evo. Finalmente, las cuentas Evo sí tienen un máximo teórico después del cual no se le puede poner más dinero. Típicamente ese sería el límite del plan 529. Normalmente la mayoría de los estados es entre 350 y $550,000. Para la mayoría de las familias con $20,000 al año, probablemente no van a llegar a ese límite máximo. No tienen que cerrar la cuenta Evo, solo no le pueden poner más dinero. Así que, ¿en qué puedo gastar el dinero de la cuenta Evo? Similar a cómo se utilizan las 529 para gastos calificables de educación superior, las cuentas Evo se supone que se utilicen para gastos calificables de discapacidad o QDEs por sus siglas en inglés. Se supone que sean gastos relacionados con discapacidad para el beneficio del beneficiario y para mantener o mejorar la salud, independencia o calidad de vida de la persona. Eso está deletreado en el PAMS. Para quienes no saben, Seguridad Social sí tiene reglas. Son bien difíciles de leer, pero están disponibles. Y eso está deletreado en las reglas de Seguridad Social. Ahora, hay ciertas cosas que definitivamente son gastos calificables de discapacidad. Eso incluye educación, vivienda, transporte, capacitación de empleo, asistencia, tecnología de asistencia, servicios de apoyo personal, prevención de salud y bienestar, manejo financiero, honorarios legales, costos funerarios y gastos básicos de vida. Y hasta hace 6 años, gastos de vivienda básica incluían comidas y facturas de restaurante. Así que es bastante extenso, pero pueden haber cosas más allá de eso. Y hay a veces una pregunta de si ciertas cosas cuentan como un gasto calificable de discapacidad. Cuando yo hablo con otros planificadores de necesidades especiales, yo voy, por ejemplo, a una conferencia la semana que viene para hablar de alguna de estas cosas. Hay una pregunta de si una vacación es un gasto calificable de discapacidad. Siente que puede ser para bienestar, pudiera ser por salud, pudiera ser considerado transporte, pero si no están seguros si algo sería un gasto calificable de discapacidad, utilicen dinero de otro lado. Como padre, probablemente están invirtiendo mucho dinero en su hijo, probablemente más de lo que esté en la cuenta Évole en cualquier momento. Así que si no están seguros de si en algo califica como QDA, utilicen otro, quizá del fideicomiso de necesidades especiales o de su cuenta si no está seguro. ¿Quién gobierna qué es o no un QDE? Es el IRS. Ellos tienen la supervisión de las cuentas Able y en teoría pueden auditar las cuentas Able para ver si usted gastó el dinero de la manera correcta. Aunque a la fecha, en los últimos 10 años, el IRS nunca ha auditado una cuenta Able. Ahora, existen ciertas cosas que no cuentan como gastos calificables de discapacidad. Los no acude incluyen alcohol, tabaco, apuestas y este es el más importante, regalos a otros. Los planes 529 se supone que se gasten en el beneficiario. Muchos de ellos tenían tarjetas de débito para facilitarles el gastar el dinero, usarlo. Si van a salir a cenar, mamá, papá, la hermanita y la persona con discapacidad, no deben de utilizar la cuenta Evo para pagar la comida de otras personas. Puede utilizarse para pagar la comida de la persona con discapacidad porque comida se considera un QDE.
pero no debe de ser utilizado para pagar la comida de los demás. Ahora, si los atrapan con un gasto que no es calificable como CUDA, ¿qué pasa? Si hay alguna ganancia en el dinero, no toda la distribución, solo las ganancias. Si puso $100, ahora valen 150 y usted gastó esos 150. Solamente la ganancia de los $50 está sujeta a impuestos sobre la renta si no están utilizados en un QDA. Al final del año, si usted gasta dinero de la cuenta Evo, su hijo recibirá un 1099 QA, el formulario de impuestos, diciendo esto fue lo que se gastó de la cuenta Evo y se supone que certifiquen esos impuestos si declaran impuestos que el dinero se utilizó para gastos calificables de discapacidad. Entonces, ¿cómo elijo una cuenta Evo? Mencioné que hay 49 o 50 cuentas Evo. Hay 48 estados. Virginia tiene dos cuentas Evo distintas y el Distrito de Columbia. Debe de saber que las cuentas Evo no se venden en general con asesores financieros o personas como yo. Así que muchos asesores financieros no conocen sobre las cuentas Evo y quizá no puedan dar mucha asesoría al respecto. En algunos estados, los que están aquí nombrados, solo están disponibles para sus residentes. En Connecticut tenemos un par de opciones. Connecticut es parte de la Alianza Nacional Evo. Ellos manejan cuentas Evo en 19 estados. Las cuentas Evo son relativamente similares, pero hay algunas pequeñas diferencias. También hay 7 u 8 estados parte del plan estable, del plan Stable. Ohio, que fue la primera cuenta Evo que se creó, se llama Stable y ellos son la columna vertebral de varios estados. El estado de Oregon es la plataforma para varios estados y muchos estados lo hacen por su cuenta. Típicamente no se puede ir al banco local y abrir una cuenta Evo. Tiene que abrirla a través de la cuenta Evo mandada por el estado, como la 529. Existen algunas diferencias entre las cuentas Evo. Muchos tienen costos anuales. Normalmente el costo anual es entre 15 y $60 al año. Algunos planes como el de Connecticut descuentan el costo anual si eligen estado de cuenta electrónico y algunos dan descuentos para los residentes de su estado. Algunos estados permiten una deducción de impuesto estatal para ciertas contribuciones, incluyendo Connecticut, si utilizan el plan nativo de Connecticut. Típicamente se tienen varias opciones de inversión. Pueden seleccionar una cuenta corriente y muchos estados tienen una cuenta de cheques y están aseguradas FDIC. En general hay entre 4 a 6 opciones de inversión preestablecidas en rangos desde muy conservador hasta muy agresivo, permitiéndole que el dinero trabaje y crezca para que ese dinero trabaje más fuerte para la persona. Muchas cuentas Able del estado tienen tarjeta de débito para facilitar el uso del dinero. Los estados que no, como Massachusetts, normalmente tienen que o mandar un formulario para que se distribuya el dinero o tener otro tipo de solución. Algunos estados tienen cheques o un sistema de pago de factura y eso cambia de estado a estado. Así que hay ciertas diferencias. En el Centro de Recursos Nacional nrc.org, al cual hice referencia antes, tienen una herramienta muy chévere para ayudar a comparar y ver distintas cuentas Able para ver cuál le funciona mejor a ustedes. Pero tengo una recomendación hacia el final. Siguiente lámina. Así que, ¿qué pasa si yo ya no estoy discapacitado? Recuerden que la definición de ser elegible para la cuenta de Evo es o recibir SSI o SSDI o
tener una condición médica que resulte en limitación de las funciones. No todas las discapacidades son cognitivas, algunas son físicas. Y a veces las personas pueden recuperarse o decir si está discapacitado por un tema de salud mental. Así que, ¿qué pasa si usted ya no cumple con la calificación para mantener la cuenta Evo? Ahora, si la razón por la que perdió el SSI o SSI es porque trabajó mucho, y si todavía tienen margen de su limitación de funciones, es buena práctica obtener la certificación del doctor. Pero si pierde la calificación, la cuenta Evo permanece abierta y activa hasta el final del año calendario en el que finalizó la discapacidad. Y los QDEAs durante ese año, el dinero sale libre de impuestos. Después de ese año, el siguiente año calendario, que todos se calificarán como retiros no calificables y cualquier ganancia estaría sujeta a impuestos federales, pero ha tenido impuestos diferidos por todos esos años. Y Dios mío, yo daría cualquier cosa si mi hijo tuviera la suficiente habilidad de no necesitar una cuenta Evo. Así que, ¿cómo podemos meternos en problemas con una cuenta Evo? Las cuentas Evo protegen los activos. El dinero en la cuenta Evo no cuenta hacia la prueba de recursos para SSI y Medicaid. No protege el impacto de ingresos de trabajo, pago de beneficios y pagos de manutención obligatorios como pensión de conyugal. Pueden tener su talón de pago directamente a una cuenta Évoli y eso va a proteger el dinero para que no cuente hacia los $1,000, $1,600 de la prueba de cesar. Pero los salarios aún contarán como ingreso para la prueba de ingresos para SSI y Medicaid. Y a algunas personas se les olvida eso, porque todo el mundo se confunde la prueba de activos y de ingresos. Adicional. He tenido algunas familias que vienen y me dicen, yo estoy recibiendo manutención infantil por mi hijo adulto, porque recuerde, al 2023, si usted se divorciaba, la manutención puede ser para nuevas órdenes, no para las viejas, pero para las nuevas órdenes de manutención infantil puede ordenarse hasta la edad de 26 para un adulto discapacitado. Pero aunque esa manutención infantil se le pague al padre custodio, eso se considera ingreso para ese adulto para fines de SSI y Medicaid. Y algunas familias dicen, voy a ponerle la manutención a la cuenta Able y con eso me ocupo. Eso no funcionará. Para quienes están en esa situación, la única manera de proteger tanto el activo como el ingreso de la manutención es primero tener un fideicomiso de necesidades especiales, volver al tribunal de divorcio y tener una orden del tribunal para que esa manutención se pague directamente al fideicomiso de necesidades especiales. El segundo es, hay una manera rara de cómo la distribución de las cuentas Able cuenta si no gastan el dinero inmediatamente. Recomiendo que si están gastando dinero de la cuenta Able, utilicen la tarjeta de débito o la opción de cheque disponible en la cuenta Evo. Técnicamente, pueden transferir dinero de la cuenta Evo a su cuenta de cheques local y luego esperar para gastar el dinero siempre que sea para un gasto de discapacidad calificado. Pero las reglas son bastante raras y el Departamento de Servicios Sociales y Seguridad Social toma mucho tiempo explicarles a ellos por qué tenía dinero extra en sus cuentas si lo están chequeando. Así que en general no quieren hacerlo de esa manera. Otra desventaja es utilizar las cuentas Avon para gastos de discapacidad no calificables. El más común es utilizar el dinero para pagar cosas algo aparte de la discapacidad. En ciertas circunstancias puede, si está pagando para que su hijo asista a una actividad. Y la única manera en la que pueden asistir a esa actividad
es si alguien va con ellos y tiene que pagarle a esa persona. Sí, pueden utilizar eso para pagarle a una persona para que los acompañe a la actividad. Pero en general quieren utilizar las cuentas Able únicamente para la discapacidad del individuo. Y el más grande, en la mayoría de los estados bajo la ley federal, hay un pago de vuelta a Medicaid. Si no están familiarizados con qué es Medicaid, la renuncia de servicios de Medicaid, como mamá y abuela yendo a asilo, es no es un pago de Medicaid, es un préstamo a la persona con discapacidad. Si tiene dinero cuando fallece de un activo exento como una casa, su hijo puede tener una casa y calificar para Medicaid. Porque Medicaid es un activo exento mientras están vivos. Pero una vez su hijo fallece, la medida en la que hayan recibido servicios de renuncia de Medicaid, puede haber una opción de vuelta, de pago, de repago. Hay un repago de Medicaid en la mayoría de las cuentas Able en el estado de Connecticut. Vamos a dejar esto unos minutos. Esto es un gráfico que yo preparé sobre las diferencias entre fideicomisos de necesidades especiales y las cuentas Able. Las cuentas Able y los fideicomisos de necesidades especiales pueden normalmente abrirse a cualquier edad, pero para las cuentas Able, la discapacidad calificable debe de haber empezado antes de los 46. No hay costo para abrir una cuenta Able. Generalmente deben de contratar al abogado para que creen fideicomisos de necesidades especiales. Los fideicomisos de necesidades especiales de terceros se crean con el dinero de estas personas. Cualquiera puede poner dinero a una cuenta Able. Aunque se puede poner dinero ilimitado en el fideicomiso de necesidades especiales, solamente se puede poner $20,000 al año en general a la cuenta Able. No hay límites superiores a los fideicomisos de necesidades especiales de terceros y de primera persona. Sin embargo, una vez la cuenta Able crece, cualquier dinero por encima de eso cuenta como un recurso para SSI, pero por supuesto nunca para Medicaid. En un fideicomiso de necesidades especiales, el dinero puede invertirse de cualquier manera que desee el beneficiario en una cuenta Able. Hay opciones de inversión limitadas. Para el fideicomiso de necesidades especiales, se controla la inversión y la distribución y la cuenta Evo es o el tutor o guardiano puede ser la persona con discapacidad. También puede ser alguien que tenga el poder de un abogado. Sí, y el dinero en una cuenta Evo se utilizó para gastos calificables de discapacidad. El dinero sale libre de impuestos. El dinero en la cuenta Evo cuando crece puede estar sujeto. Perdón, el dinero en la cuenta de necesidades especiales en el fideicomiso puede estar sujeto a impuestos sobre la renta. ¿Y quién recibe el dinero que queda en el fideicomiso de tercero? Es la opción de quien la crea. Hermanos, primos, ONGs. En el autoestablecido va al Estado a Medicaid. En la cuenta Evo va a Medicaid y el Estado a menos que haya una excepción estatal. Y aquí en Connecticut tenemos una. Vamos a la siguiente lámina. Así que vamos a hablar de un par de muy buenos casos de uso para la cuenta Save. ¿Por qué pueden querer una de estas? Bueno, digamos que cuando su hijo nació, la tatarabuela Tuli puso $100 en bonos de ahorro o estaban ahorrando en una cuenta custodia, UTME o UGMA o bonos de ahorros a nombre de su hijo y su hijo está llegando a los 18 y quieren gastar los activos por debajo de $2,000 para recibir ese SSI o aquí en Connecticut por debajo de $1,600 para que tenga Hospice. No se le permite simplemente sacar el dinero de la cuenta de su hijo, eso es robar y se considera fraude a Medicaid, pero sí se le permite liquidar los activos y moverlos directamente a una cuenta ahí. Mover dinero de nombre de su hijo a una cuenta Evo es un paso lateral
para Medicaid y SSI. También es una muy buena oportunidad para quienes tienen niños recibiendo SSI o TI o trabajando. Si no pueden gastar el dinero de su hijo lo suficientemente rápido o no quieren gastar el dinero de su hijo porque tiene suficientes fondos, pueden tomar el dinero exceso de la cuenta del niño a fin de mes, siempre que sea antes del último día del mes, y moverlo a una cuenta Evo para proteger ese dinero por encima de la línea de activos. Para quienes tienen hijos que tienen menos impedimento cognitivo, porque la cuenta Evo puede ser controlada por la persona con discapacidad y poner dinero en una cuenta Evo y que eso esté bajo el control del niño con discapacidad puede ser muy útil para su autonomía y crecimiento. Similarmente, si hay un fideicomiso de necesidades especiales financiado especialmente después de que los padres han fallecido, el encargado puede poner dinero en la cuenta Ibu para que lo controle directamente al beneficiario. Y finalmente, la distribución de gastos relacionados con la vivienda para quienes tienen hijos sin SSI. Quizá han escuchado, si han estado en los otros talleres que he dado, si dan alquiler libre o bajo costo a su hijo, eso se considera ingreso para fines de SSI y reducirá su SSI por un tercio. Similarmente, si usted complementa el alquiler de su hijo en un apartamento independiente, eso puede ser considerado ingreso para fines de SSI, reduciendo su pago de SSI. Sin embargo, si usted toma su dinero y lo pone en la cuenta Evo y luego la cuenta Evo complementa el alquiler, eso no se considera ingreso para el niño y no interfiere con su SSI. Así que básicamente en lugar de pagar a ustedes directamente el alquiler y complementarlo de esa manera, si pone el dinero en la cuenta Able suplementa el alquiler, eso no reduce su SSI. Y eso puede ser muy valioso para familias que quieren dar algún tipo de apoyo privado para vida independiente. Siguiente. Así que hay un par de cosas únicas de Connecticut de las cuales debemos hablar. En el 2023, la ley pública 23-137 a veces se refiere como HB 5001 porque fue el número del proyecto de ley. En el 2023 hizo varios cambios a la cuenta Able de Connecticut. Primero, en el 10-1-2023, Connecticut estuvo de acuerdo en no forzar un enlace de Medicaid contra la cuenta Evo se utiliza la cuenta nativa Evo de Connecticut, que es la única cuenta Evo que no sería sujeto al enlace de Medicaid. Segundo, Connecticut ahora ofrece una deducción estatal para contribuciones a la cuenta Evo nativa de Connecticut. $5,000 para contribuciones y $10,000 para parejas casadas. Si son una persona casada como padres y ponen $10,000 de su dinero a la cuenta Able de su hijo, recibirán una deducción de $10,000 en los impuestos estatales de Connecticut, ahorrando unos $500 en su declaración. Otra cosa que no está en esta lámina que es importante para residentes de Connecticut, si es el tutor legal de su hijo adulto con una discapacidad intelectual en Connecticut como tutor de la herencia, alguien a cargo de las finanzas, para un adulto con discapacidades intelectuales, ser el tutor legal solo le permite controlar hasta $10,000 del dinero de su hijo. Si los fondos creen a más de $10,000, incluyendo la cuenta Evo, puede que se requiera también tener la conservatoría legal de su hijo para permitirle controlar ese dinero. Técnicamente he visto esto mucho más a menudo cuando las familias están abriendo cuentas Able para adultos.
para alguien de más de 18, típicamente no verifican cuando tiene más de 18, pero lo he visto que pase cuando está hablando cuando se está abriendo para personas más grandes. No cuesta mucho dinero ser el tutor legal a través del tribunal, pero es algo que deben de saber si crece. Siguiente. Ese es el taller, esa es mi información. Ya tiene más preguntas en ese punto, pero este taller es para ustedes como padres y este probablemente es el momento de abrir preguntas. Y creo que Claudia iba a estar leyendo cualquier pregunta que colocaran en la opción de preguntas y respuestas. Ahora mismo no hay preguntas. Yo sí puse el enlace de la evaluación. Las personas quizá todavía están pensando en toda la información, pero sí puse el enlace de evaluación al chat. Si pueden llenar las evaluaciones, si las leemos y queremos su retroalimentación y sugerencias. ¿Alguna pregunta? Cualquier pregunta pueden abrir el micrófono o ponerlo en el chat. Podemos quedarnos en línea por un tiempo después de estos talleres. Las familias casi siempre tienen preguntas. Pónganle en el chat. No sé si puedes ver los mensajes. Esto estuvo maravilloso, muy informativo, mucha información buena, definitivamente. Son muchas cosas, me disculpo. Me gusta hacerle llegar tanta información como pueda a las familias. Estas cosas pueden ser complicadas, así que quizá quieran conversarlas con los profesionales financieros con los que ustedes trabajan. Sí, y de nuevo pueden comunicarse conmigo si también tienen preguntas. Hay una pregunta de SSI. ¿Cómo cobrarle alquiler a sus hijos? Cambia la tarifa de SSI y si se pone impuestos para los padres. SSI, que es ingreso complementario de seguridad, es un pago para personas con discapacidad que tienen necesidad financiera. Para adultos que cumplen con la definición de seguridad social de discapacidad, que es alguien que tiene una condición físico mental que impacta su habilidad de tener actividad que genere ingreso, menos de 1.690 al mes. Si esa persona tiene ingresos y activos limitados, que son elegibles para pagos de SSI. En el 2026, el SSI máximo son $994. Sin embargo, porque el propósito primario de SSI es ayudar a adultos con discapacidad con necesidad financiera, pagan por un refugio. Si le dan gratis vivienda y comida a su hijo, ellos contarán eso como ingreso para fines de SSI, reduciendo la cantidad de SSI que reciben, dólar por el valor del alquiler gratis que están recibiendo. Seguridad Social tiene una tarifa que limita la reducción de apoyo o recibir renta gratis a un tercio de SSI. Si no están cobrando alquiler, probablemente está recibiendo en el 2026 como mucho $664 de SSI. La única manera de buscarle la vuelta es cobrarle alquiler a su hija. Hay varias metodologías que aprueba Seguridad Social para cobrar alquiler. Uno de los métodos antiguos era cobrar la porción justa. Tenía que sumar 10 cosas específicas, hipoteca, renta, agua, alcantarillado, gas y electricidad. Dividen eso por la cantidad de personas en la casa y cóbrenle eso a su hijo, lo cual en Conérico probablemente excede la totalidad que lo que está recibiendo, o sea que todavía le está dando cosas gratis y no le reducirá su SSI. Hace año y medio ellos cambiaron las reglas
y dijeron siempre que estén cobrando una cifra específica, que es el valor máximo específico. Este año es $351.33. Eso es suficiente renta para crear un acuerdo de negocios. No le dé a sus hijos el costo de reducir. La respuesta corta es que tiene que cobrar a su hijo por lo menos $351.33 en el 2026 para que no obtenga la reducción de SSI. Si están utilizando un método distinto, tiene que cambiar y notificar a la Seguridad Social que ahora le está cobrando alquiler y Seguridad Social tiene el derecho a ver un acuerdo, un contrato de alquiler y tiene que crear uno si Seguridad Social le pide que lo dé. La pregunta que me hacen es, ¿tengo que declarar ese alquiler como ingreso en mi declaración de ingresos? Aunque esto no es asesoría fiscal, tiene que hablar con la persona que hace sus impuestos. Si declara la renta como ingreso, como arrendatario, usted obtiene deducciones. Y para la mayoría de las personas probablemente tiene suficientes deducciones como arrendatario para no tener que pagar ingresos por el ingreso de renta. Pero eso es una conversación que tiene que hablar con la persona que prepara sus impuestos. ¿Pueden los beneficios de SSDI depositarse directamente en la cuenta Able? La respuesta es que sí. Y eso va a proteger el recurso. Seguridad Social tiene unas reglas extrañas de cómo el dinero de SSI o SSDI puede o tiene que rastrearse en una cuenta Able. Eso fue muy complicado para cubrirlo en este taller para mí, pero sí, pueden. Pero si hay un nuevo pago de representante que esté a cargo de SSI o SSDI, puede ser mejor que lo ponga de la cuenta de banco, porque no se deshace de su responsabilidad como el receptor de pago, supervisar el dinero de SSI o SSI. Si usted es la persona discapacitada y recibe en SSI absolutamente, puede poner el dinero en la cuenta ahí, por simplemente sepa que hay pequeñas restricciones de cómo puede usarse el dinero. Otra pregunta. Si no hacemos una cuenta de Ébol, ¿está bien hacer cuenta de cheques o de ahorro regular? Absolutamente. Siempre puede mantener una cuenta de ahorros o de cheque para su hijo. Pero sepan que cuando cumplan 18 van a necesitar un calificador para SSI y Medicaid. Si quieren estar con ambos en Connecticut, tienen que mantener el total de fin de mes de todos los activos calculables, la cuenta de cheques y todo, cualquier otra cuenta que tengan. La totalidad de esa cuenta. mm, para mantener la justicia. Y mantener las renuncias médicas con DDS. No veo ninguna otra pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono y hacerla. Oh, acabamos de recibir una. Puedo agregar a un segundo adulto a la cuenta Able en caso de que algo me pase a mí. Sí. Y por cierto, para responder esto rápidamente, quiero asegurarme, estamos hablando de muchas cosas y esto puede ser complicado. De lo que hablé esta noche es información general. ¿Cómo esto le impacta a ustedes y a la situación en particular de su familia? Puede ser algo distinto, así que quieren asegurarse de hablar de esto con su equipo para que entiendan la mejor manera de utilizar esta herramienta. En la mayoría de las cuentas Able, incluyendo la cuenta Able nativa del estado de Connecticut, existe la habilidad de nombrar a una persona sucesora del control. Típicamente la cuenta Able
es propiedad del niño, pero es un activo exento. Y luego está la persona que controla quien está a cargo de la misma. Y típicamente pueden haber la persona de control sucesor siempre que tenga la autoridad apropiada para poder controlar una cuenta Able. Para una persona tiene que ser la persona que es representante, recibe el pago, el tutor o conservador legal y tener un poder legal. Y esa persona de control tendrá que cumplir con una de estas categorías. Gracias a todos y pasen feliz noche.